Es un médico joven, pediatra, hizo sus estudios de infectología en México y en este momento es uno de los valores jóvenes que hay en nuestro hospital, porque nos guste o no nos guste, como decía aquel señor, tenemos que aceptar los relevos generacionales, y él es uno de nuestros infectólogos de mucho peso, aunque está joven. Él va a compartir una cantidad de experiencias con nosotros, así es que para no darle mucho preámbulo, les presento a Guille, como le decimos cariñosamente, el doctor Guillermo Barahona. Gracias. Bueno, gracias, doctor, y gracias por la invitación, pues nuevamente en el Colegio Médico, y pues vamos a tratar de platicar un poquito de la infectología en pediatría. Realmente es un tema demasiado amplio como para poderlo abordar. Sin embargo, he tratado de resumir quizás las patologías más frecuentes. Al final de esta charla, mi mensaje es que la mayoría de las enfermedades son virales y que, pues, obviamente dejemos de usar antibióticos de forma inapropiada o indiscriminada, que al final nos está llevando ahorita a una era posantibiótica de la resistencia, que no tenemos con qué tratar ya las enfermedades habituales, que antes se morían con simples penicilinas, ciertas bacterias, ahora son resistentes y tenemos que recurrir a ciertas cosas ya más agresivas. Entonces, más o menos el mensaje que quiero transmitir con esta presentación. Bueno, se voy a pasar para acá. Hablando un poquito de las diarreas, esto ya sabemos que es de las enfermedades más frecuentes, no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Y especialmente en aquellos niños que asisten a guarderías, tienen una probabilidad mucho mayor de enfermarse. Y creo que eso lo hemos visto todos en nuestra práctica clínica. Los que son estudiantes pues lo van a ver, y así es. Los pacientes que asisten a guardería tienen una probabilidad de tener 3 enfermedades diarreicas al año. Y eso en los mejores países del mundo, no digamos nosotros que normalmente hay maestros de la infectología que me enseñaban a mí que nosotros anualmente estamos comiendo una cucharadita de heces, de acuerdo a la cantidad de cosas o las enfermedades que están circulando. Así, por ejemplo, tifoidea, que ya se ha lanzado un comunicado que sí va al alza. Esto depende también mucho de la cantidad del microorganismo, es decir, el inóculo y obviamente las defensas del huésped. Estos son como los gérmenes más frecuentes transmisores. Rotavirus, que mundialmente es conocido, con la introducción de la vacuna disminuyó mucho su incidencia, pero tenemos otros: sapovirus, norovirus, astrovirus, los calicivirus. Dentro de los parásitos, pues Giardia lamblia, tenemos también Tamoevis tolytica, Cryptosporidium, Shigella, E. coli, etcétera. Es decir, la gama de patógenos que pueden producir diarreas es grande. Ahora, ¿qué bacterias son las habituales o que nos pueden estar generando problemas? Una de ellas es, por ejemplo, Salmonella, que lo habíamos discutido, Campylobacter jejuni, que se ha asociado a brotes en pollos mal cocidos, sobre todo gallinas, es decir, carne de pollo mal cocida, y Bacillus cereus, que se ha asociado con intoxicaciones por arroz mal preparado. Esto es como para poner un poquito en contexto que no solo son virus, y de repente hay ciertas bacterias que sí es necesario que nosotros tengamos que cubrir con antibióticos. Acá lo que he tratado de ejemplificar es las tasas de ataque más frecuentes. Tasas de ataque quiere decir la probabilidad de que el otro paciente se enferme o el con el que entremos en común de los diferentes gérmenes. Si se fijan, de los más frecuentes son los astrovirus, que se describen hasta brotes en los cruceros, que llegan hasta un 90%, y casi todas lo mínimo con 50, y uno que por ahí 30. Es decir, la probabilidad de que nos enfermemos al entrar en contacto con una persona con diarrea y que no tenga malos hábitos higiénicos, por supuesto, es alta. La tasa de ataque secundario, es decir, las subsecuentes personas que se pueden enfermar, y la excreción asintomática. Hay muchas que son desconocidas y otras que sí se conoce. Por el caso de rotavirus, se sabe que secreta por heces. Ahora, la transmisión en un bebecito que lo tengamos en un núcleo familiar y que esté con diarrea, la probabilidad de que se lo transmita a la familia también es bastante alta, desde el 15 hasta el 80%. Esto tomando en cuenta que hay muchas mamás que creen que el popó de los niños no es contaminante, y si se han fijado, las mamás cuando cambian pañales solo lo agarran, no se lavan las manos, siguen con su vida y le vuelven a tocar la cara al niño, lo besan, y entonces la probabilidad de enfermar es mucho mayor. Esto ya lo habíamos dicho, y la incidencia es más alta durante el primer niño que los niños asisten a guardería. Esto aplica no solo para las enfermedades diarreicas, sino también para las enfermedades respiratorias. Y sí se ha visto en los diferentes estudios que existe una relación directa entre ocupar pañales
y los niños que ya tienen entrenados sus esfínteres y van solitos al baño. Entonces, esto sí aumenta las probabilidades de enfermar. Solo para mencionar, el rotavirus, lo que estábamos hablando hace un poquito, es más frecuente en menores de 2 años. Después de esa edad, no solo por la vacuna, sino por las infecciones naturales, los pacientes ya tienen anticuerpos. Después de pensar en rotavirus después de los 2 años, ya sería lo raro de lo raro. Transmisión fecal oral, puede aislarse de ese hasta 21 días posterior a la infección, si sigue excretando, y eso es muy importante, no solo para la diseminación de la enfermedad, sino para el efecto rebaño que se puede producir como una inmunidad natural, digamos, de esa forma. Y recordar que el inóculo, por ejemplo, el rotavirus es sumamente bajo. Solo se necesitan 10 partículas virales para enfermar, es decir, un saludo de mano, una mala lavada, se lo transmiten a los otros niños. Y por supuesto es importante desde el punto de vista epidemiológico porque causa brotes, no solo en guarderías, sino también ha habido brotes en servicios de neonatología también, y por eso es importante controlar y obviamente vacunar. Las enfermedades respiratorias, ya lo sabemos también, son infecciones muy frecuentes, sobre todo en los menores de 5 años, y se ha relacionado que hasta casi un 20% de las infecciones están relacionadas con guarderías, que si nos recordamos quizás más ahora con la vida que nos toca llevar moderna, entre comillas, los papás están dejando a sus bebés desde muy temprana edad en las guarderías, y esto hace que la probabilidad de enfermar sea mucho mayor. O si tenemos un hermanito mayor en la guardería y otro en casa, la probabilidad de que el chiquito se nos vaya a enfermar todavía es mucho mayor. De total de las infecciones, llámese de piel, de todas las infecciones en general, las respiratorias por sí mismas representan el 90%. Ya de por sí, ahí podríamos sacar un poquito de estadística, porque esto de la medicina lleva implícito mucha epidemiología, y en el sentido de decir, bueno, si un niño está con fiebre, la probabilidad de que sea una enfermedad respiratoria pues es grande. Lo primero que pensaríamos es algún catarro, alguna faringitis dependiendo de la edad, o una enfermedad diarreica. Hay estudios daneses que muestran que los niños que asisten durante el primer año en guarderías, los primeros 6 meses de su ingreso, tienen más riesgo de hospitalización, hasta un 70%. Y vuelvo a subrayar estudios daneses, no digamos países que no somos primer mundo. Posterior a los 12 meses, el comportamiento es similar a todos los niños que asisten o que son cuidados en su casa. Infecciones respiratorias, aquí tenemos para escoger, ¿verdad? En nuestro país, pues parecemos las 7 plagas de Egipto con tanta enfermedad. Las respiratorias no se quedan de un lado. Han andado circulando mucha influenza, que esa epidemia, pues gracias a Dios ya va terminando, por no decir que ha terminado, pero hay otros virus muy frecuentes que causan infecciones y las dejamos un poco de lado. Por ejemplo, el virus sincicial respiratorio, que se ha relacionado más con prematuros, para influenza, adenovirus también, que no solo causa infecciones respiratorias, sino también gastrointestinales, dependiendo del serotipo, rinovirus, coronavirus, parvovirus B19, que lo vamos a platicar un poquito más adelante, neumococo, como en el caso de una bacteria, y Bordetella pertussis. Siempre sigue siendo predominante esa premisa que se nos enseña siempre en medicina, de que quizás entre el 60-80% de las infecciones siempre son virales. La bacteriana es lo último no lo último pues, pero lo siguiente que tenemos que pensar. Siempre hay que descartar la infección viral primero. La otitis media también se ha visto que aumenta en los pacientes que asisten a guarderías. Traigo esto mucho a colación de las guarderías porque es lo que normalmente estamos viendo más en las clínicas, por ejemplo. Y esto se ha visto que aumenta de 1 o 2 veces más el riesgo de contraer otitis media comparado con los que son cuidados en casa. Hace que tengan más riesgo de recurrencias, y en conclusión de todo esto respiratorio, incluido lo gastrointestinal, el lavado de manos es el que disminuye la propagación. Y obviamente el tener cuidado de cuando estornudamos, no taparnos con la mano y después saludar al prójimo que tenemos a la par, ¿verdad? Esto lo pongo como ejemplo y lo quiero subrayar porque en el caso de influenza, el oseltamivir se ha escogido siempre como el tratamiento de elección, que sí es. Sin embargo, no es la panacea ni tampoco es la solución a la influenza, sino que sigue siendo la prevención por medio de mascarillas, por medio de lavado de manos. Y cito el ejemplo de Argentina. Argentina también tuvo un brote de influenza este año y ellos han parado el brote no con oseltamivir. Lo pararon con una simple higiene de manos, tener buenas prácticas de higiene en general, ¿verdad? Influenza ya sabemos que causa más morbilidad en niños, especialmente en los menores de 2 años,
y más mortalidad en los mayores de 65. Es decir, los niños se enferman más, pero los adultos se mueren más. Las tasas de hospitalización van de 100 a 500 por 100.000 en los menores de 1 año. Y solo recordar, por eso es importante lo que les decía, no taparnos la boca cuando estornudamos o tosemos, sino que muchos sugieren ocupar la maniobra de ponernos aquí en el antebrazo, en la fosa antecubital, para no propagar el virus. Primero, por la diseminación; segundo, porque permanece en superficies mucho tiempo. Por ejemplo, en un pasamanos, en la perilla de la puerta, puede permanecer hasta 4 horas. Entonces, los que vienen y siguen poniendo sus manos ahí se van a contagiar. También esto me pareció importante mencionárselos, que el virus, en el caso de los niños, se empieza a transmitir mucho antes. Se dice que hasta entre 5 días antes del inicio de los síntomas, para poner un promedio, 2 días antes del inicio de los síntomas, y posterior hasta 10 días. Con tratamiento, obviamente, eso se corta a 5, el periodo de transmisibilidad, pero sin tratamiento, el periodo de transmisión de los niños de la influenza es hasta 10. Adultos es un poquito más corto. Vamos a hacer un stop, porque vamos a cambiar un poco el chip, y para que les vaya dando sed, porque ya va siendo mediodía y ya nos va a tocar el coctelazo. Quiero pasar a un área que quizás en esto me voy a detener un poquito más, que es el área de las enfermedades exantemáticas, que si bien esto respiratorio y lo diarreico es lo principal que se ve en la consulta de primer nivel, pero también las enfermedades febriles exantemáticas representan hasta cierto punto un problema diagnóstico. He querido hablar de las principales, he querido dejar un poco de lado dengue, zika y chikungunya, que yo creo que todos hemos estado en contacto con esos virus o nos ha dado la enfermedad y sabemos más o menos el comportamiento. Así que vamos a hablar de lo que históricamente se ha clasificado como las 6 enfermedades. Otros dicen que hay más. La primera y segunda enfermedad se la pelea escarlatina y sarampión. Hay unos que dicen que sarampión es la primera, escarlatina es la segunda, o viceversa. La tercera enfermedad es rubiola. La cuarta es el exantema producido por estafilococo. Quinto, eritema infeccioso por parvovirus B19. Y la sexta, roseola infantum. Esta es pregunta de externo, ¿verdad? Las 6 enfermedades. Vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. En general, este tipo de infecciones siempre se produce, obviamente, a nivel de piel, pero tiene una diseminación hematógena. Produce siembras, no solo en la epidermis, sino en la dermis. Y puede progresar a otros tejidos nexos. Se puede producir por la acción de toxinas bacterianas, como vamos a ver más adelante, y intervienen definitivamente muchos mecanismos inmunológicos. Bueno, la escarlatina, esto es nada más un recuerdo, yo sé que se lo sabe, solo es para refrescar las vías neuronales, ¿verdad? Esto es causada por la toxina eritrogénica de Streptococcus pyogenes. La edad de aparición entre los 4 y 10 años, que obviamente esto coincide con la aparición de amígdalas, es decir, no es que a esa edad se produzcan, pero ya están más desarrolladas, con el inicio de la etapa escolar, y obviamente es la edad también de donde más se produce la faringoamigdalitis estreptocócica. El contagio se da por vía aérea, usualmente tiene que ver un sujeto portador, el 20-30% de la población somos portadores de Streptococcus pyogenes y somos asintomáticos. Las toxinas implicadas son las exotoxinas A, que da los cuadros más aparatosos, y B y C, que da cuadros más leves. La infección suele ubicarse en la faringe, en piel y heridas quirúrgicas. Vamos a entrar un poquito en detalle. Solo recordando, la infección estreptocócica clásica nos va a dar fiebre elevada de 39 a 40 grados centígrados, odinofagia, cefalea, puede tener otros síntomas acompañantes como vómitos, dolor abdominal, enantema en la faringe, puede haber un punteado petequial, y quizás para simplificar esto, si tenemos un paciente con fiebre, odinofagia y puntillado petequiales, que eso es casi que estamos ante la presencia de un Streptococcus pyogenes, mucho más que tengamos exudado purulento, porque el exudado purulento le puede dar hasta un adenovirus, por ejemplo. De esto, solo recordar que dentro del diagnóstico diferencial clásico de la faringitis, Piógenes no da tos. Entonces, si tenemos tos, que el niño esté tosiendo mucho o el paciente esté tosiendo mucho, duden que se trate de un Piógenes. Obviamente la clínica manda, ¿verdad? A las 12:48 horas de iniciado el cuadro, que coincide con el final de la fiebre, se presenta un exantema que inicia en cara, cuello, sin afectar el triángulo nasofaringeo, que se llama triángulo de Filatov, y que se generaliza posteriormente, sin afectar palmas ni plantas.
Tiene base eritematosa con alguna mácula y lo que da aspecto de lija típico. Vamos a mostrar unas lesiones. Creo que no se alcanza a ver acá, pero esto está más rojito. Este es el triángulo de Filatop, igual aquí respetado, que casi no se ve mejor esta. A la palpación se producen unos signos clásicos que se conocen signo de Pastia. Esto da como un aspecto terciopelado con petecas de distribución en los pliegues cutáneos, y esto dura más o menos 4 o 5 días con o sin tratamiento. Subrayo eso, con o sin tratamiento, porque las enfermedades por piógenes, aunque nosotros no le diéramos tratamiento, van a resolver entre 5 a 7 días, es la evolución natural de la enfermedad, con descamación fina y que pueden perdurar hasta 10 a 15 días. Creo que no se logra ver, pero esto es obviamente la palpación es distinta, pero se ven como que fueran arañazos, como unas rayitas aquí. El exantema, hacer un diagnóstico de una enfermedad por exantema es muy difícil, entonces hay que concatenarlo con los demás síntomas, ¿verdad? Aquí está diciendo que se logra ver bien. Bueno, el sarampión también es de traerlo a colación. Es la 7ª causa de mortalidad a nivel mundial. Obviamente no está exterminado en su totalidad. Acuérdense que con esto de los movimientos antivacunas, hay ciertas regiones del mundo que aún en el Oriente Medio tienen brotes de sarampión habituales. Ha habido casos hasta en Disney World, se han fijado que de gente que no se vacuna y contagia a los demás, y obviamente eso no se ha diseminado a otros países porque el resto de nosotros está vacunado. Es como que viniera alguien aquí con sarampión, la probabilidad de que nos contagie a los demás va a ser casi que nula porque estamos vacunados. Se presentan más de 45 millones de casos anuales y 1 millón de muertes, y estas son las zonas que les platicaba que aún tienen endemicidad de sarampión. Es un ARN virus, pertenece al género Morbillivirus y de la familia Paramyxoviridae. Contacto directo a través de mucosas. Esta enfermedad siempre hay que tenerla presente, especialmente en viajeros, por eso la platicamos. Periodo de incubación de 7 a 14 días, y el de contagio va desde 4 días antes de que brote el exantema hasta el que termine el periodo exantemático, es decir, hasta que desaparece. Y aquí también se describen los síntomas clásicos de sarampión, que son obviamente la fiebre elevada, tos, coriza y conjuntivitis, que eso prácticamente nos está haciendo el diagnóstico. El exantema es panpopuloso, confluente, pruriginoso. Yo creo que de esto nos pudieran hablar mucho más, por ejemplo, el doctor Espinosa, que lo tenemos por ahí, que sí estuvo durante la epidemia de sarampión, o el doctor Peñate también, que yo en realidad nunca he visto uno, y que se disemina en forma centrífuga en cara, tronco y extremidades. Vamos a ver, y desaparece al contrario en forma centrípeta. Este sí es un caso de sarampión de los documentos del CDC, donde se ve el exantema maculopapular. Es fino, estas son pápulas. Un paciente más lleno, pero como les digo, por fotos no podríamos hacer diagnóstico, porque esto perfectamente les podía haber dicho una rubiola, por ejemplo, sino que siempre tenemos que concatenar. Un signo patognomónico de la enfermedad, y que eso nos podría hasta sellar el diagnóstico y buscarlo, son las manchas de Koplik, que estas son lesiones que aparecen en la boca y se presentan entre el 50 y 80% de los casos. Son unas máculas muy finas, blanco-azules, y aparecen a nivel del segundo molar. Traen unas fotos que son las únicas que aparecen obviamente en Google. Creo que de esa epidemia pues alguien debe tener, de la que hubo en El Salvador, alguien debe tener fotos mejores. Acá se logran ver que son unas perlitas, son las manchas de Koplik. Por acá creo que traigo otra más. Se logran ver un poquito, no se logra ver bien. Pero esto deberíamos de buscarlo durante la fase de la enfermedad, aunque desaparece rápido. El caso de rubeola también es un virus ARN, pertenece a la familia Togavirus. También se transmite de persona a persona por gotitas o gotas respiratorias. Periodo de incubación, si se fijan, es casi igual en todas, 14 a 21 días. Y la viremia inicia igual el caso del sarampión una semana antes del exantema y termina 5 días posterior a la finalización del mismo. La fiebre es mucho menor, o menor de 38 grados centígrados. Siempre se da el rash, que da el aspecto de escarlatiniforme, tiene distribución centrífuga. A las 24 horas de su inicio ya afecta tronco y extremidades, incluyendo palmas, sin descamación. 24 horas más tarde este rash tiende a palidecer y desaparece totalmente al tercer día sin descamación, al contrario de sarampión. El signo característico de esta enfermedad, y es lo que logra diferenciarla clínicamente, es la aparición de linfadenopatía retroauricular.
Igual esto es una enfermedad que es difícil hacer diagnóstico desde el punto de vista epidemiológico, porque primero que no se busca, y segundo que nadie está pensando obviamente en rubiola, y a veces la mejor forma de detectarla es buscando lo contrario. Ya sabemos que, por ejemplo, rubiola congénita produce cardiopatías, entonces a veces buscando cardiopatías o los pacientes que tienen CIA, CIB, de forma indirecta podemos buscar rubiola, porque realmente nadie la piensa. Igual, un exantema que es difícil diferenciarlo de los demás, se parece mucho a la que le mostré anteriormente de sarampión. Igual. Y estafilococo, esta sí es un cuadro todavía más agresivo porque sí es producido por una bacteria, por la toxina de Staph aureus, por su toxina exfoliativa, produce descamación de la piel y son cuadros muy aparatosos a la vista. Sin embargo, el tratamiento es muy efectivo. Da el síndrome de piel escaldada por estafilococo y eso es de lo poco que puede provocar realmente, pero esta toxina produce solamente esto. Vamos a ver unas imágenes. Su forma más grave y generalizada consiste en el síndrome de piel escaldada, donde hay grandes bulas, se rompen, el paciente se trata como un quemado porque pierde mucho electrolito, pierde mucho líquidos corporales y hay que reponerlos. Y esto se llama como enfermedad de Ritter o pemphigo neonatorum. Cuando aparece en neonatos, también se le conoce con otros nombres cuando aparece en otros grupos etarios como enfermedad de Lyme, pero para fines prácticos el estafilococo es quien lo produce y vamos a ver unas imágenes. Como vemos es un poquito más aparatoso, esto obviamente duele, le causa dolor al niño, se deshidrata, tiene riesgo de sobreinfección no solo por Staph aureus sino por otros gérmenes nosocomiales y eso es lo que hay que tener cuidado. Tratamiento: la penicilina antiestafilocócica, oxacilina, que sigue siendo muy sensible para el estafilococo comunitario y que es efectiva, y obviamente una correcta hidratación y lubricación de la piel. Vean, si podemos ver, igual descamación, casi que mudan de piel los niños. También podemos encontrar otras formas localizadas de infección estafilocócica que ya les hemos visto en algún momento o las hemos padecido: impétigo, el impétigo ampalloso, que si tomáramos cultivo de estas lesiones podemos elevar estafilococo aureus. Diferencial, pues siempre es con Streptococcus pyogenes. Eritema infeccioso, estas son de las enfermedades que a veces se nos olvida pensar, es producida por Parvovirus B19, que pertenece a la familia Parvoviridae, causa síntomas leves, casi el 80% de la población al llegar a los 18 años tiene anticuerpos, es decir, sería raro que una persona adulta se nos vaya a enfermar de esto, a excepción de los pacientes con inmunocomprometidos. Da un exantema rojo intenso, sobre todo en ambas mejillas, y dependiendo de la edad produce síntomas articulares. Periodo de incubación de 5 a 15 días, y lo podemos ver acá, ¿verdad? Pareciera que podemos decir que chapudito está el niño, pero si esto obviamente tiene fiebre, tiene dolores articulares, podríamos asociarlo con parvovirus. También el rash no solo se limita pues a la cara, pero puede haber un rash en extremidades y que se exacerba con los cambios de temperatura. Más en adultos se produce dolor articular muy parecido al que se produce con chikungunya. Y este es el rash, un rash muy fino. Y lo que nos hace el diagnóstico diferencial son las lesiones en cara, porque con esto podríamos decir que hasta se trata de un dengue, ¿verdad? O una chikungunya. Exantema súbito también es otra enfermedad que a veces lo olvidamos y es importante recordarla. Es producida por el herpes tipo 6, que pertenece a la familia herpes, afecta fundamentalmente a lactantes chiquitos de 6 a 18 meses, siempre se transmite por contacto y su periodo de incubación es similar a las otras enfermedades. Se conoce como rosella infantum o fiebre de los 3 días, porque eso es lo que dura, las fiebres son altas de 39 y la característica clínica de esta enfermedad es que al caer la fiebre, el día o el momento en que desaparece, aparece el rash. Entonces es la forma de hacer diagnóstico de esta enfermedad. Como cualquier otro virus puede producir otras complicaciones, por ejemplo convulsiones febriles, tiene mucho tropismo por el sistema nervioso central. El rash de esta enfermedad es un rash también maculopapular muy fino, no pruriginoso. Rara vez se generaliza y tiene una duración de superior a las 24 o 48 horas. Es una enfermedad totalmente benigna como la que hemos descrito anteriormente, a excepción de estafilococo. Igual, esta rosella, creo que no se logra apreciar muy bien. Muy similar a las otras, ¿verdad? Aquí lo que manda es la historia clínica y lo que podemos correlacionar en el examen físico.
Y enterovirus, que si bien no le mencioné dentro de la lista de enfermedades, pero me pareció muy importante mencionárselas, porque enterovirus es un germen muy habitual en nuestro medio, se producen por brotes, es causante de muchas enfermedades del sistema nervioso central, especialmente encefalitis, produce cuadros de diarrea, cuadros respiratorios también, y sus tasas de transmisión son mayores cuanto menor edad tiene el paciente. Creo que eso es lógico, ¿verdad? La excreción del virus por las heces puede persistir durante semanas, al igual que el rotavirus, y eso hace que la transmisión de la enfermedad sea mayor. Los enterovirus mejor conocidos y caracterizados, y aquí tal vez les suenan los nombres, el Coxsackie A16, que son causantes del síndrome de boca-mano-pie o mano-pie-boca, el orden de los factores no altera el producto ahí, o el enterovirus 71 o el D69, que estuvo causando epidemias de encefalitis en Estados Unidos y unos brotes en España. Creo que esto no, les traigo fotos, pero creo que todos los han visto. Ha habido un brote hace poco, hace un par de meses, y lo que uno deliberadamente hace es buscar las lesiones, a dónde están, en mano, en pie y en boca. Solo recordar que para esto, igual es el tratamiento sintomático. Aquí aciclovir no va a hacer nada, ¿verdad? Porque sí he visto que de repente se deja aciclovir y ese solo nos sirve para herpes virus. Esto es un poquito en vivo, no se logra ver bien, pero aquí están las papulitas. Igual. Y varicela zoster, que este es un dolor de cabeza, y existen muchos mitos acerca de la enfermedad, especialmente en las abuelas, donde cuando algún miembro de la familia le da, le dicen, pégátele a tu primo para que te dé. Realmente no miden el riesgo de que se está haciendo con la enfermedad. A nosotros en el Hospital Blum nos toca ver pacientes que en el inmunocompetente, es decir, con sus defensas totalmente normales, que en el último brote de varicela, en las últimas lesiones que están por desaparecer, el paciente se rasca, hace un síndrome de choque tóxico por Staphylococcus aureus, que obviamente es germen de piel, y pues fallecen. Recientemente tuvimos un fallecimiento de un niño inmunocompetente, hace aproximadamente 2 semanas, falleció hace como 2 lunes, que efectivamente llegó con un cuadro de varicela, un poco tardía la consulta, llegó con encefalitis, neumonitis, artritis, posteriormente hizo un choque tóxico, se logró aislar de sangre Staphylococcus aureus. Posteriormente hizo una endocarditis secundaria también a Staphylococcus aureus, y posteriormente hizo otro choque tóxico un choque séptico por otra nosocomial, y ahí se nos fue, ¿verdad? Y eso es por una enfermedad totalmente inmunoprevenible. Entonces vale la pena que podamos educar a la población en que así como van a gastar $100 en qué sé yo, un vestido, un traje, un corte de cabello, lo que sea, que lo pueden invertir en la salud, ¿verdad? Bueno, pertenece a la familia de Herpesviridae, tiene 2 formas de presentación ya bien conocidas, que es la varicela y el herpes zóster. El hombre es el único reservorio de la enfermedad y la transmisión es de persona a persona. La tasa de ataque es sumamente alta, del 90%, es decir, de 10 susceptibles se los van a enfermar 9. Su periodo de incubación oscila de 14 a 21 días, puede causar fiebre moderada como la conocemos, exantema maculopapular vesículo costroso, con la característica que la enfermedad, las lesiones se presentan, es decir, en un mismo paciente encontramos vesículas, pústulas, costras y pápulas en todas las etapas de la enfermedad. Existen 3 a 5 brotes, se pueden presentar hasta 500 lesiones por brote, exagerando, ¿verdad? Muy pruriginoso, y solo recordar que la varicela es transmisible desde 2 días antes de la aparición de las vesículas, para que tengan en cuenta quiénes son contactos, hasta que todas las lesiones están en fase de costra. Ya la costra no es transmisible, aún cuando están en fase vesicular hay viremia, entonces la enfermedad se puede pasar. Este es herpes zóster, recordando que después de la infección primaria por varicela se queda alojado en los ganglios de la raíz posterior, y en periodos de inmunosupresión, en periodos de exposición a mucha radiación, puede aparecer herpes zóster. Y se ve esas lesiones vesiculares clásicas que afectan un dermatomo y es unilateral. Aquí está una lesión más, la lesión clásica de varicela, unas lesiones ya un poquito en fase de costra, aquí. Y aquí traigo un pequeño resumencito de lo que hemos hablado, creo que no vale la pena mencionarlo. Igual los periodos de incubación son muy similares, así como las de transmisión. Complicaciones de estos virus, todas las que se imaginen, casi los virus pueden producir todas las citis posibles, nefritis, encefalitis, pericarditis, etc. Y las complicaciones bacterianas habituales. Bueno, y aquí estamos todos, vean, alguna vez en la vida. Sí. Bueno, gracias, y si tienen preguntas. Sí.